Los bendiga a todos mis amados hermanos. Es una inmensa alegría que podamos reunirnos en esta noche, terminar la semana, meditando siempre la buena palabra del Señor, recibiendo el consejo que tanto necesitamos. Hoy es día viernes, noche de doctrina, así que vamos a abrir nuestras Biblias para tener siempre una lectura, la cual nos servirá de base y de punto de partida para desarrollar algunos detalles que resultan interesantes siempre de cada una de las doctrinas que estudiamos para seguir creciendo en nuestra fe. Mateo capítulo número 21, quiero invitarle que lea por favor. Capítulo número 21 del Evangelio de Mateo. Versículo número 28, es un pasaje conocido. La palabra del Señor nos dice, Mateo 21, 28, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura en esta noche. Pueden tomar sus asientos y hacemos una breve oración. Padre que estás en el cielo, en tus manos de amor depositamos hoy nuestras vidas, dándote gracias por esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos das la vida, la fuerza y sobre todo ese anhelo en nuestros corazones de buscar más de ti. Y por eso estamos congregados, por eso te hemos cantado. Hemos clamado, Señor, a tu nombre, poniendo nuestras angustias en tus manos, suplicándote que puedas traer bendición, traer prosperidad, traer sanidad, traer, Señor, todo lo que tus hijos hoy han rogado en tu presencia con mucha fe. Pero ahora también nos unimos para rogarte que nos hables y que cada uno de nosotros pueda prestar mucha atención para recibir de ti. Es necesario para nosotros tu palabra, la consideramos muy importante para nuestra vida, trascendental para nuestro andar en este mundo. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, hemos dado, como dije, lectura a un par de versículos que son bastante conocidos para nosotros. Es lo que conocemos como la parábola de los 2 hijos, donde se nos habla de una conversación y una petición que un padre está haciendo a 2 hijos. Al primero, la petición que les hace es la misma. Él les pide que vayan a trabajar al viñedo. Sin embargo, uno de ellos dice que se niega a hacerlo cuando el padre se lo pide, aunque después él cambió de parecer. Sin embargo, también le pide, ante la negativa del primero, le pide al segundo que vaya, y este segundo afirma que irá, dice que sí, que está dispuesto, aunque también notamos, aunque ya no lo leímos, pero porque nos vamos a concentrar solo en el primero, pero el segundo dice, sí voy a ir, pero como decimos, pues ya ha llegado el momento. No asistió. Entonces, esto nos hace a nosotros entender que en el primero, que ha dicho que no va a ir, pero que después va, hay dentro de la lectura una palabra a la cual queremos prestar atención. Y es que dice en el versículo 29, no quiero, contestó, pero dice, después se arrepintió. Entonces, si usted nota como en realidad se nos está hablando en una parábola de una actitud,
no se está hablando en ese momento, es decir, la conversación que está teniendo el padre con su hijo es acerca de un trabajo que le está pidiendo que se haga. Si bien es cierto, el Señor Jesús lo está proyectando hacia la salvación de las almas, pero en la conversación, como digo, original de la parábola, se está asumiendo que es una conversación de una actitud. Entonces, si usted nota lo que existe allí y lo que se puede identificar muy fácilmente, es un cambio de pensamiento, de parecer. Eso es lo que sucede en esa conversación, que el hijo recibe una orden de parte de su padre, una petición de parte de su padre, pero él, en un inicio, su pensamiento es decir no, pero luego su pensamiento cambiará. Su pensamiento hacia la petición del padre cambia. Y cuando cambia, entonces dice lo que usted acaba de leer, dice se arrepintió. Pero es que la palabra arrepentirse que hoy encontramos acá es la palabra metanoia. Y metanoia significa precisamente eso, es un cambio de parecer, un cambio de pensamiento. La palabra metanoia es compuesta, meta, que es más allá, y noia, que viene de nous, que es mente. Entonces es un cambio del pensamiento porque va más allá. Entonces es curioso porque en el Nuevo Testamento es una palabra que se repite 58 ocasiones, lo cual nos indica entonces que el sentir de la palabra es llamar al hombre al arrepentimiento. Por eso es que si ustedes notan lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros llamamos evangelizar, que así le llamamos nosotros, uno dice evangelicemos, dice uno. Entonces uno está conceptualizando que evangelizar es compartir el evangelio con los hombres, hablarle de Cristo. Si yo le pregunto a usted qué es evangelismo, entonces dice, es llevar las buenas nuevas, dice uno. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito de las buenas nuevas de Cristo? ¿Hacia qué orientan las buenas nuevas de Cristo? Orientan a que el hombre se arrepienta y venga rendido a los pies del Señor. Ese es el objetivo de predicar el evangelio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el llamado de Dios hacia la vida de los hombres es el arrepentimiento. Dios desea eso, el arrepentimiento de los hombres. Nosotros hoy somos parte del cuerpo de Cristo, pero lo somos después de habernos arrepentido de nuestros pecados. Después de nosotros experimentar el arrepentimiento, entonces nosotros ingresamos a la vida cristiana, que es la que hoy nosotros disfrutamos. Entonces, esto, hermanos, lo digo a modo de introducción porque usted sabe que ya desarrollamos y hago una vez más la insistencia, las 5 doctrinas que son conocidas como las 5 doctrinas de la gracia, que también en su momento aclaré que algunos círculos le llaman los 5 puntos del calvinismo, pero ya eso ya está explicado. Ahora, estas 4 doctrinas que vamos a desarrollar, después de haber hablado de las 5 doctrinas de la gracia, estas doctrinas esta es la primera, el arrepentimiento, veremos la justificación, veremos la regeneración y veremos por último la santificación. Entonces, este conjunto de 4 estudios que hoy estamos iniciando dan el complemento a las 5 doctrinas anteriores de la gracia. Es decir, que entramos en un marco de 9 temas completos. Ahora, los 5 temas anteriores, en alguna forma, en alguna medida, se va generando un orden en la entrega de ellas y en la operación que se va dando sobre la vida de aquel que ha sido llamado por el Señor. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de regeneración, cuando hablamos de santificación, es totalmente diferente, porque aunque nosotros lo vamos a estudiar en ese orden,
y así hemos partido. Hoy estamos en el arrepentimiento, luego veremos la justificación, después veremos la regeneración y por último veremos la santificación. Eso no debería nosotros de provocarnos la idea de que así como lo estamos estudiando, así se opera en nuestra vida. Eso es algo que quiero aprovechar la oportunidad para hacerles esa aclaración. Porque uno creería, ¿no? Uno diría, bueno, como este viernes estudiamos el arrepentimiento, entonces lo primero que ocurre es el arrepentimiento. Y como después vamos a estudiar la justificación, entonces después viene la justificación. No, es casi, diría yo, imposible poder separar esta operación que se está dando en la vida de la persona que se convierte a Cristo. Es casi imposible poder decir primero sucede esto, primero sucede lo otro. Es que es algo que está ocurriendo dentro de la conversión de una persona. Entonces, para que todavía usted lo pueda asimilar, diríamos que, bueno, aquí hay muchas hermanas que han dado a luz. Entonces, ¿en qué momento ustedes identifican que el bebé nació, por ejemplo? Es en el momento que el bebé suelta el llanto. Entonces uno diría, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió primero? ¿Primero nació o primero lloró? Y uno diría casi que al mismo tiempo, ¿no? Es una situación que cuesta poder identificar, y porque en el momento que el bebé nace, sí hay casos, hay excepciones, lo sé, pero estamos hablando de una generalidad. En el momento que alguien nace, en el momento que se dice se dio a luz, ¿qué sucede? En ese momento el bebé grita, suelta el llanto. Entonces, uso este ejemplo para que usted entienda que estos cuatro temas es, como ya le dije, imposible poder decir, primero ocurrió esto, después ocurre lo otro, y después es regenerado, y después es santificado. Es algo que se opera, definitivamente se opera. Entonces, habiéndole aclarado esto, quiero que entienda que lo hacemos así, tema por tema, para poder entender de qué se trata. No porque, como ya le insistí, se van operando en ese orden. Entonces, habiendo dejado claro esto, quiero que entienda que el llamado de Dios es eso, es el arrepentimiento. Ahora, pero como ya dije que el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar del ser humano, esto nos lleva a una situación un poco delicada. Y es que muchas personas pueden reflexionar en la vida y tener cambios también. Entonces, alguien podría pensar que el cambio de pensamiento no es algo exclusivo y particular de la persona que se arrepiente en Cristo Jesús. Porque podría ponerle casos de personas que, por ejemplo, dejan de comer carne, un ejemplo. Dicen, no, yo he reflexionado que la carne es dañina, he visto documentales, he hablado con médicos, entonces me voy a hacer vegetariano. Entonces hay una reflexión y hay un cambio de pensamiento. O personas, por ejemplo, que se inclinan por el budismo. Le voy a poner este ejemplo. Hay personas que dicen, no, yo quiero tener paz interior y he llegado a la comprensión de que esta vida es una vida hay una demanda exagerada, el poseer, el tener, el dinero. Yo lo voy a dejar todo y voy a llevar una vida muy simple, voy a llevar una vida llena de austeridad. Entonces me voy a largar a la montaña y ahí voy a estar en paz conmigo mismo. Entonces, vea, ese es un cambio de pensamiento. Entonces, pero yo le pregunto, ¿eso es arrepentimiento? Entonces, vea, pero yo le acabo de decir que el arrepentimiento es eso, porque eso es lo que uno dice. Arrepentirse es un cambio en el pensamiento, es un cambio, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Es que es un cambio de pensamiento que a la vez lleva al hombre a cambiar su postura ante Dios. Ese es el punto clave del arrepentimiento. Cuando el hombre cambia su forma de pensar delante de Dios. ¿Qué pensaba? Por ejemplo, usted y yo, ¿qué pensábamos antes de Dios? ¿Cuáles eran sus pensamientos antes con respecto a Dios? ¿Cómo pensaba usted de Dios? Entonces, haga memoria y usted se dará cuenta que uno tenía ciertas ideas de Dios.
No, sí, decía uno, es que Dios es ese señor que pintan con el pelo bien blanquito, con una gran barba, y que es bueno, y que bendice a los buenos y castiga a los malos. Todo el mundo tiene pensamientos con respecto a Dios. Entonces todos tienen sus propias ideas, pero si nosotros ahora somos más concisos, podríamos pensar, ¿cuál era nuestro pensamiento con respecto al pecado? ¿Cuál era nuestro pensamiento con respecto a la eternidad, por ejemplo? ¿Qué pensaba usted acerca de la eternidad? ¿Qué pensaba usted con respecto al pecado? ¿Cuál era su verdadero concepto para con Dios? Entonces, note que el arrepentimiento, como estamos diciendo que es un cambio de pensamiento o de parecer, entonces significa que es un cambio de pensamiento en nuestro parecer para con Dios. No solamente es un cambio de pensamiento. Yo le acabo de definir la palabra que se está utilizando en el griego, pero eso no significa que sea un término que se vuelva universal, que todo aquel que está teniendo un cambio de pensamiento se está arrepintiendo. No significa así, sino que cuando nosotros hablamos genuinamente de arrepentimiento, nos referimos al arrepentimiento delante de Dios, es decir, un cambio de pensamiento que a la vez está influenciando en mi vida un cambio de postura ante Dios. Entonces, la postura que yo tenía antes para con Dios, que era una postura de rebeldía, o una postura incluso no necesariamente de rebeldía, sino que podría ser una postura de indiferencia para con Dios. Porque hay muchas personas que dicen, mire, yo con Dios ni bueno ni malo, o sea, para mí es como que no existe. Entonces, piensen eso, es una postura de indiferencia para con Dios también. Para que usted lo recuerde, usted sabe que hay personas que son ateas, por ejemplo. Entonces uno podría decir, Dios va a castigar a aquellos que se burlan de Dios, aquellos que se burlan de la obra de Dios, aquellos que hablan mal de Dios, que insultan a Dios. Porque es cierto, hay personas que blasfeman, hay personas que hablan cosas horribles en contra de Dios. Sí, es cierto, pero hay personas que no dicen absolutamente nada de Dios. Hay personas que tienen una vida en donde, ¿y quién es Dios? Hablando propiamente del ateo, porque hay ateos reales, hay ateos que son ateos por moda nada más. Y eso se da mucho entre la juventud, ¿verdad? Que ellos empiezan a oír que, por ejemplo, hay ahí un profesor de filosofía que dijo un par de frases que los inspiran y dice, yo me voy a ser ateo, dicen. Es como una moda. Pero estoy hablando del ateo genuino, el que dice, ¿y quién es Dios? Es que yo no sé nada de eso. Porque el que niega a Dios, oiga bien, el que niega a Dios, al negarlo está aceptando la existencia de Dios. Entonces el verdadero ateo ni siquiera niega a Dios porque él no sabe quién es Dios. Es como que usted no me conozca a mí y alguien le diga, mire, usted conoce a Rubén Chávez. ¿Usted qué diría? Diría, usted no me conoce. ¿Quién es? Que no, nunca he escuchado. Pero si usted me conoce y quiere negar, dice, no sé quién es, pero usted está solamente haciendo una negativa. Pero diferente es desconocer. Entonces le menciono esto porque el pensamiento que se tiene para con Dios, de acuerdo al arrepentimiento, es eso. Es el cambio de la postura. ¿Cómo a mí me afecta este cambio de pensamiento y me lleva a ese cambio? Entonces, cuando ya nosotros pensamos diferente para con Dios, es cuando uno entiende, por ejemplo, la gravedad del pecado. Es ahí cuando uno entra ya en conciencia de cuán grave es el pecado. Y es cuando uno dice, por eso es que ahora ustedes a veces hacen memoria, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo ofendía antes yo a Dios? Qué vida más desordenada la que yo llevaba antes. O si por ejemplo usted era una persona que no tenía control de su lengua y era de esas personas vulgares o ese, dice, qué boca más sucia la que tenía yo antes. Pero antes usted no lo consideraba así. De hecho hay personas que hasta se jactan de ser así, ¿no? Pero vea, es porque ya se cambió el pensamiento,
Pero no es cualquier pensamiento, como ya puse un par de ejemplos. Es el pensamiento para con Dios el que se ha visto afectado. Entonces, la metanoia se ha dado en mi vida porque he cambiado. Dios ha ejercido en mí ese cambio. Por eso es que uno dice, hizo profesión de fe, dice uno. Nosotros así le llamamos evangélicamente a la conversión de una persona. Cuando alguien levanta la mano, alguien se arrodilla, alguien confiesa con su boca, alguien dice, yo creo que Jesús es el Señor, me arrepiento de mis pecados hoy. Entonces uno dice, tuvo una conversión en Cristo. Por eso hasta a veces uno cuenta y dice, mire, hubieron varias conversiones, le llama uno. Entonces, son palabras con las que nosotros estamos familiarizados, porque es parte del léxico que tenemos como evangélicos. Pero ¿qué es lo que realmente estamos diciendo ahí? Cuando nosotros decimos, alguien se convirtió a Cristo. La conversión es lo que nosotros vemos externamente. Eso es lo que usted está viendo afuera. Dice, se convirtió esta mujer, este hombre, este joven, se convirtió a Cristo, tuvo una conversión a Cristo. Es lo que externamente estamos viendo, pero internamente lo que esta persona está teniendo es arrepentimiento. Es adentro que se está. Entonces, quizás podríamos hasta ponerlo así, ¿no? Que el arrepentimiento es, o diría, la conversión es la forma externa de darnos cuenta que alguien se está arrepintiendo. Ese sería el orden entonces. Entonces, por eso en este versículo que leímos, usted nota que la respuesta del hijo es no quiero. Entonces, eso nos demuestra la postura que el hombre tiene para con Dios. No quiero. Y piense usted cuántas veces, por ejemplo, nos compartieron el evangelio a nosotros y nosotros dijimos no quiero. Yo ya le he dicho a muchos hermanos que yo era de los que me corría, yo me escondía cuando el líder andaba invitando en donde yo vivía para llevarnos a la célula. Yo pasaba ahí con un grupito de jóvenes y habían unos que hasta me decían, allá viene el hermano, me decían, porque usted sabe que a uno, aunque la gente sea inconversa, le dicen hermano a uno. Y me decía, allá viene el hermano, me decía, y yo me le escondía al hermano, al líder. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, no quiero. Pero ¿en qué momento se da, como dice acá, y note esa conversión? Contestó, pero después, entonces, ese periodo, pero después se arrepintió. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a arrepentirse? ¿Qué fue lo que lo lleva al arrepentimiento? Entonces, por eso le dije, aquí entra en juego todo lo que ya estuvimos estudiando. Entonces, por eso es bien difícil decir, paso número 1, paso número 2, paso número 3. O sea, ¿cómo una persona se arrepiente? Si primero dijo que no, pero dice, pero después se arrepintió. ¿Cómo sucedió eso? Por eso es que ya estudiamos la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Entonces, vea cómo se opera. Entonces uno no puede decir, pero y que no, la gracia irresistible quedó bien atrás, hermano. Pues sí, en el estudio nos quedó atrás, pero cuando se ejerce sobre una vida, es un juego extraordinario de cada uno de estos elementos operando en la vida de un ser humano, de un escogido, de un predestinado, que es todo lo que hemos estado entonces estudiando. Entonces, y le adelanto algo, ¿en qué momento se da la justificación? Porque como la justificación es el acto de declarar inocente a alguien delante de Dios, ¿y en qué momento se da? ¿Será que uno se arrepiente, uno nace de nuevo, pero todavía no está justificado? Entonces, vea, no podemos distinguirlo, separarlo, identificarlo, es demasiado difícil hacerlo. Lo cierto es que es Dios quien siempre está ejerciendo ese poder sobre la vida, porque se nos dice claramente que, pero después dijo, se arrepintió.
Claro, ahí entra el hecho de que Dios maneja todas las circunstancias necesarias para que un hombre, una mujer proceda al arrepentimiento. Que muchos que en determinado momento han dicho no, llegan esos momentos en donde, por ejemplo, llega una enfermedad, llega la cárcel, el hospital, la pérdida de un ser querido, llega la pérdida de una madre, de un padre. Bueno, yo he visto tantas personas arrepentirse y normalmente Dios siempre les va impulsando, los va empujando al arrepentimiento por medio de las circunstancias que los rodean. Personas que en otras condiciones han dicho no, pero luego son sometidos a estas situaciones en donde muchos de ellos brota, uno ni les pregunta, sino que de ellos brota decir, mire hermano, ore por mí, yo me quiero entregar al Señor. Entonces es eso, es porque se va dando el arrepentimiento. Entonces lo que se genera por dentro es eso. Ahora hay otro pensamiento. Es como despertar, el arrepentimiento es como despertar. Es decir, Dios no es quien yo pensaba. Es como si dijéramos, ahora que lo veo bien, Dios no es quien yo creía que era. Ahora que lo pienso bien, Dios es Dios. Ahora que lo pienso bien, Dios me ama. Ahora que lo pienso bien, Dios aborrece todo lo que yo he estado haciendo. Entonces vea, pero no se queda hasta ahí en un cambio de pensamiento, sino que como ya se ha operado el cambio de pensamiento, hay una claridad en la vida del que se ha arrepentido. Claridad que antes no existía. Y como no existía esa claridad, por eso es que usted va a ver un montón de personas que dicen, ¿verdad, hermano, que yo no creo que sea malo tal cosa? O sea, no tienen esa claridad porque no se han arrepentido. Usted va a ver personas que dicen, mire, ¿verdad que no es malo que yo tenga 3, 4 mujeres? Eso no es malo. A las 4, mire, no les fallo yo con el dinero. Yo he conocido hombres que hablan así, ¿verdad? O que tienen el montón de hijos y dicen, mira, a ninguno de mis hijos les ha faltado nunca la comida. No creo yo que sea malo. O el que está con el alcohol en la mano y dice, mire, solo yo me lo tomo, a nadie le robo para poder comprármelo. No creo que sea mal. Entonces, vea, eso es lo que antes se pensaba. Pero cuando ya se ha producido el arrepentimiento, entonces el que está allí, porque es como abrir los ojos, es como despertar. Y entonces uno mira alrededor y dice, Dios mío, aquí he estado viviendo. En medio de esto he estado todos estos años. Bueno, lo que estudiábamos recientemente con los hermanos líderes, el caso del que nosotros conocemos como el hijo pródigo, ¿verdad? O el hijo perdido. ¿En qué momento reflexiona? ¿En qué momento se arrepiente de haberse ido de la casa del padre? Cuando tiene hambre, cuando no hay nadie, que dice que les pedía a los demás y a nadie le interesaba la necesidad de él, y deseaba la comida de los cerdos. Entonces, dentro de esas condiciones que él está experimentando, se da el cambio de pensamiento. Porque el cambio de pensamiento de él antes era, Padre, dame la parte que a mí me corresponde. Ese era su pensamiento. Él dijo, yo voy a ir a disfrutar. El pensamiento de él para más o menos podría ser así, ¿verdad? Decir, no, que me lo dé ahora. Ahora que estoy joven, ahora que puedo disfrutar la juventud, ahora que no me van a doler las rodillas de andar bailando, ahora que puedo. O sea, él está pensando de esa manera. Pero de repente, en esa condición, él cambia de pensamiento. Tiene la metanoia. Y cambia y dice, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa, empieza a tener esa claridad. Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida, y yo que soy el hijo estoy acá, me levantaré, iré donde mi padre y le diré. Pero vea, él hasta en qué momento reacciona que está rodeado de cerdos. No lo había pensado.
No lo había pensado. A él lo que lo lleva a pensar es la situación que está viviendo. Allí se opera el momento. Entonces, vea, el pensamiento de él cambia y ¿qué sucede? Lo lleva a cabo. No se queda solo en el pensamiento. Y eso es lo importante del arrepentimiento, que no se queda hasta ahí, sino que lo lleva a cabo. Realmente sale de esa ciudad, camina hacia la casa del padre, y cuando ve al padre le dice: Padre, he pecado, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces allí está ahora tomando una postura ante el padre. No solo lo pensó, sino que dio el paso hacia esa postura. Entonces eso es lo que la escritura nos habla también del arrepentimiento. Por eso es que la escritura dice que hagamos frutos, dice, dignos de arrepentimiento. Esa es podríamos decir, la segunda parte entonces. Y uno podría decir: hermano, yo estoy arrepentido, de acuerdo a lo que usted dijo, estoy bien arrepentido, hermano. Pero al siguiente día lo vuelve a hacer. Entonces, probablemente lo que se genera, y es lo más común, es que el ser humano llega a sentir un remordimiento por hacer algo. Dice, sientes, experimenta ese sentimiento y dice: no debería de hacer esto porque estoy dañando. No debería de hacer. Pero es solo eso, es como un remordimiento nada más. O como nosotros le llamamos un cargo de conciencia. Pero el arrepentimiento es diferente porque se levanta. Y es lo que sucedió acá. Después se arrepintió y fue. Ahí se completa el arrepentimiento. Se arrepintió porque cambió su forma de pensar, pero dio el fruto que se necesitaba, dio ese fruto que se esperaba. Entonces, en el caso nuestro, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos arrepentidos? Por sus frutos los conoceréis. Es su fruto el que va a decir si realmente usted ha experimentado o no ha experimentado un arrepentimiento. Porque muchas personas, y hay que decirlo, hay muchas personas que simpatizan con el evangelio. Hay personas que sienten agradable venir a la iglesia. Hay muchas personas que incluso se memorizan hasta los cánticos. Hay personas que incluso llegan a sentir atractivo el ambiente de una iglesia. Es decir, a mí me gusta la iglesia porque ahí hay amigos, ahí hay personas, muy buena gente, son bien amables, ahí hay comida. Fíjense que una vez platicando con un pastor llegábamos a esa conclusión que las iglesias juegan esa situación bien de doble filo, le llamaría yo. Que por ejemplo uno dice: hermanos, en las iglesias nos deberíamos de ayudar a buscar trabajo unos con otros. Dígame, cristianamente, ¿lo tenemos que hacer, sí o no? Sí lo tenemos que hacer. Pero de repente aparecen personas que dicen: yo voy a ir a una iglesia porque ahí los hermanos se consiguen trabajo. O tal vez los hermanos, como son buenos. Bueno, yo me acuerdo allá en mi país que no había iglesia en donde no apareciera ahí un bolito, ¿verdad? Pidiendo dinero, hermano, y hasta le dicen a uno: hermano, regáleme $1. Y si usted le dice no, dice, y son hermanos, porque existen esas ideas. ¿Y cómo es que dicen que tienen el amor de Cristo y no me quieren dar $1? Pero vea, son concepciones. Entonces, lo que se necesita es realmente el arrepentimiento. Una persona que realmente ha experimentado el arrepentimiento sabe, comprende que ese arrepentimiento que está viviendo es indispensable y es trascendental para entrar al cuerpo de Cristo. Que sin ese arrepentimiento no se puede. Por eso es que usted ahora se considera miembro y está seguro
porque están seguros, ¿verdad? Espero que estén bien seguros, hermanos, de que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo se dio eso? Porque usted está bien seguro de que se arrepintió, que usted experimentó el arrepentimiento, que usted vio hacia atrás la vida que estaba llevando y dijo, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, esto es lo peor, que tremendo. Y la mayoría de nosotros tenemos esa sensación tan clara de decir, ¿cómo he estado desperdiciando mi vida? Una de las cosas que yo les digo a los jóvenes con los que hablo y les comparto el evangelio, yo tenía 17 años apenas cuando llegué a la iglesia. Y aún así, yo siempre tuve esa sensación. Yo decía, qué tremendo, decía yo, con apenas 17 años y ya había destruido mi vida. Porque para destruirse la vida, 1, 2, 3 años son más que suficientes. Suficientes para destruirse la vida. Para destruirse todo lo que le resta a uno de vida. Entonces, eso es el arrepentimiento que le da inmediatamente esa claridad de saber que uno había desperdiciado las horas, los minutos, los días que uno tenía de vida. Y que era necesario un cambio. Y con esto vamos a ir terminando. El arrepentimiento me indica que es urgente que se opere un cambio en mi vida. Por eso le dije, otra vez vuelvo a lo de en este caso, la regeneración, la santificación. Como yo me he arrepentido, no puedo distinguir y decirle que, por eso le expliqué, paso 1, paso 2, paso 3. Pero lo cierto es que como ya estoy arrepentido, ese arrepentimiento genuino en mi vida hace que comience en mí una regeneración. Y empiezo a procurar la santificación. Yo ya comienzo a identificar aquello que yo sé que me contamina y empiezo a alejarme de ello. Empiezo a identificar aquello que sé que es nocivo para mi vida cristiana y yo comienzo a abstenerme. Y allí se comienza a dar la santificación que uno le llama la santificación progresiva, que ya es aquello que vamos viviendo día tras día. Entonces, insisto, por eso lo estudiamos tema por tema, para entenderlos, para comprenderlos, pero no porque así se vayan dando. Entonces, eso es, hermano, lo que esta noche usted puede entender a través de este pasaje. Pero quiero leer un pasaje, un último pasaje esta noche, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo número 8. Juan el Bautista estaba diciendo estas palabras y utiliza una vez más el término del cual nosotros hemos hablado. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Oiga, produzcan. Es decir, desde adentro, alguien que ya se arrepintió, que ya cambió su pensamiento y su postura, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces, eso es lo que se va a ver por fuera, porque yo puedo decir, no, si es que yo estoy bien seguro por dentro que estoy arrepentido. Muéstreme sus frutos. Esto es muy parecido a lo que dice la carta de Santiago. Muéstrame tu fe. ¿Cómo me muestra usted que es una persona de fe? A través de sus obras, porque son obras de fe. Usted dice, yo ya estoy arrepentido. Muéstreme su arrepentimiento. Es que no me puedo abrir el alma. Pero entonces quiero verlo a través de sus frutos. Ese es el desafío. Poder dar, y eso es lo que Juan estaba desafiándolos y les dice, produzcan frutos que demuestren. No les dice, hablen de que están arrepentidos.
Le voy a poner un ejemplo porque es algo que se me viene rápido al corazón porque lo he visto infinidad de veces. Yo he conocido, por ejemplo, esposos que golpean a sus esposas. Yo he visto muchos esos casos. Usted sabe, uno de pastor se tiene, bueno, me he visto en la necesidad hasta de llegar en el momento a los hogares en lo que está ocurriendo. Pero estos mismos esposos que he visto golpear a sus esposas son los que enfrente de uno le dicen: no, si yo le quiero pedir perdón y yo estoy arrepentido de lo que hice, pero vuelve a suceder, vuelve a pasar. Y otra vez no crea que van a decir: sí, la vez pasada yo estaba mintiendo. No dicen así. La vez pasada que yo dije que estaba arrepentido, estaba mintiendo, pero hoy sí lo digo de verdad. Ellos vuelven a decir lo mismo. Y algunos lo que hacen es reforzarlo con una promesa. Y eso no se le va a hacer desconocido porque ya les ha pasado a ustedes en su vida cristiana. Cuando oran, dicen: Señor, y esta vez, Señor, y si no lo hago, me castigas. Esos son recursos que tienen los cristianos también. Pero yo lo he visto y dicen: y sí, hoy, y te prometo, y allá van más allá, pero lo vuelven a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre, por eso le dije al inicio, no puede cambiar por sí mismo. El hombre puede tener la noción, podríamos llamarle, de que sus actos no están siendo moralmente correctos, por ejemplo, o socialmente correctos, pero no piensan si son espiritualmente correctos, porque como es un hombre natural, no puede pensar en lo que es de Dios. Pero cuando el hombre es intervenido por Dios, es cuando el hombre abre los ojos espirituales y puede ver realmente quién es Dios y entender quién es Dios. Y es ahí donde el hombre comprende que necesita cambiar ante Dios. Entonces, cuando el hombre comienza ese cambio, es que se producen esos frutos. Y los que están alrededor pueden apreciar los frutos que está generando desde adentro el que ha experimentado el arrepentimiento. Entonces, es ahí donde se cumple lo que aquí estamos encontrando. Ahora, terminemos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que Dios pide? Lo que Dios pide es el arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide. Nosotros podemos estar hablando aquí, por ejemplo, del amor de Dios y decir: Dios es amor y nadie lo va a amar como Dios lo ama, y el amor de Dios lo ha llevado a pasar por alto los tiempos de ignorancia, y el amor de Dios ha permitido que los hombres, a pesar de lo que han hecho, podríamos hablar incansablemente del amor de Dios, pero no podemos terminar sin decir: arrepiéntase de la vida que lleva. Porque hasta para decirle: y acepte ese amor, o sea, no basta que uno diga: sí, yo acepto el amor de Dios. ¿Cómo se acepta el amor de Dios? Arrepintiéndose. Entonces todo termina en el arrepentimiento. Si usted diga: yo quiero el amor de Dios, pues las personas que se convierten a Cristo así pasa. Vienen al frente llorando o en la célula, dicen: yo quiero sentir ese amor. ¿Y qué hacen? Se arrepienten. Entonces, el arrepentimiento es crucial. No puede suceder nada sin que esté presente el arrepentimiento. Entonces, eso es lo que la iglesia del Señor ha sido llamada a hacer, a anunciar el arrepentimiento. Por eso no podemos nosotros hacer, yo no concibo cómo pueden existir incluso denominaciones en donde se alienta a que la persona pueda seguir viviendo en el pecado. Porque existen, a usted le podría parecer sorprendente, pero incluso hay expositores que le dicen a la gente: mire, no importa que, por ejemplo, usted antes se tomaba 5 cervezas, hoy comience a tomarse solo 3. Es una manera de alentar a la persona a permanecer en la vida pecaminosa que lleva. No, el verdadero evangelio es: sí, usted es un alcohólico, usted es un drogadicto, usted es un adúltero, usted es un ladrón, usted es un asesino, pero puede cambiar. Puede cambiar, y lo que usted necesita es arrepentirse.
Y si usted se arrepiente, entonces comenzará la obra regeneradora de Cristo en su vida. Ese es el orden y es lo que la Biblia enseña. Así que, queridos hermanos, sigamos anunciando nosotros el arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. No nos cansemos de llamar a los hombres al arrepentimiento. Aquellos que vienen rendidos a Él, no tendremos duda que es porque el Señor ha tocado sus corazones. Y aquellos que se resisten tampoco serán inocentes ante Dios. Y quizás esto es lo último que añado. Y uno diría, bueno, pero como Dios no me tocó el corazón para arrepentirme, entonces no tiene que castigarme. No, porque a todos los hombres Dios les exige el arrepentimiento. A todos los hombres. No es que solo aquellos que, de acuerdo a la Escritura, están predestinados y ordenados a la vida eterna, solo a eso les va a exigir Dios el arrepentimiento. Dios le ha exigido el arrepentimiento a toda la raza humana. Es el hombre el que se ha negado a arrepentirse. Entonces nosotros debemos de seguir anunciando que aún los hombres pueden venir rendidos a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí esta noche. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por esta gran bendición que tenemos de reunirnos para meditar tu palabra. Te suplico, Señor, en el nombre de Cristo, que al meditarla, tus hijos puedan también atesorarla en sus corazones y llevarla a la práctica. Gracias por tocar nuestras vidas, por tocar nuestros corazones al arrepentimiento. Hoy, esta noche, nos gozamos al recordar ese momento glorioso en el cual, después de ese toque divino, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y alzando nuestros ojos al cielo, te pedimos que nos dieras vida y vida en abundancia en ti. Y ahora, Señor, danos la fuerza para dar siempre el fruto que demuestre a este mundo que somos hombres y mujeres arrepentidos de nuestras maldades. En el nombre de